Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Mi compañera Talía Villamagua y mi persona Lady Villalta les vamos a hablar sobre la instauración del fonema F. Este tratamiento tiene como objetivo instaurar el fonema F a través de un cuento, la F flautista. El método es elaboración conjunta y oral. Los medios, espejo, silbato, reproductor de sonidos, tarjetas y fichas. La motivación, el logopeda iniciará el tratamiento con un cuento para que el niño se sienta motivado. El cuento se llama La F flautista. La F paseaba por el campo y de pronto se encuentra una flauta mágica frente a un árbol. Cuando la F sopla la flauta, suena una música fantástica. Firulá, firulí, firulá, firulí, firulá, firulí, firulá. Me haré flautista, dice la F muy feliz. Y la F se hace tan famosa como el flautista de Hamelín. De todos los animales la persiguen escuchando el maravilloso sonido de su flauta. Una noche sus vecinos le piden un favor. Ayúdanos, F. Las farolas del pueblo se han vuelto chifladas. Están de fiesta y así no hay quien duerma. La F ve que todas las farolas están descontroladas. Se encienden y se apagan cuando les da la gana. Entonces la F coge su flauta mágica y empieza a tocar. Firulí, firulá, firulí, firulá. Las farolas se ponen firmes y en fila. Las farolas muy formales no se vuelven a apagar. Los vecinos del pueblo por fin podrán descansar. Feliz de haber ayudado a la F de flautista, sigue tocando así. Firulí, firulá, firulí, firulá. En la realización de los ejercicios, el logopeda se ubicará junto al paciente frente a un espejo de manera que pueda visualizarse cómo se los está desarrollando. El logopeda le mencionará al paciente que para poder emitir esa música fantástica como lo hizo la F, debe realizar algunos ejercicios. Tenemos ejercicios de gimnasia bucal. En la gimnasia bucal, el logopeda se enfocará en realizar ejercicio para los labios y lenguas. El logopeda le mencionará al niño, ¿recuerdas la hermosa melodía que tocaba la F? Para que tú también lo logres, vamos a hacer unos ejercicios. Morder el labio inferior con el labio superior y el labio superior con el labio inferior. Se realizará una vez. Morder el labio inferior con los dientes superiores y el labio superior con los dientes inferiores. Se realizará una vez. Juntar los labios y hacer presión con ellos y aflojar. Se realizará 2 veces. Mordisquear sucesivamente el labio inferior y superior. Se realizará una vez. Colocar miel alrededor de los labios y pedir al niño que limpie con la lengua. Realice 2 veces. Es recomendable limpiar la lengua en dirección de las agujas del reloj y viceversa. Mover la lengua de un lado a otro tocando los dientes inferiores por dentro. Se realizará una vez. Sacar la lengua y volverla a meter con movimientos rápidos y lentos. Se realizará 2 veces. Realizar movimientos laterales de lengua. Realizarlo una vez. Sujetar la punta de la lengua entre los dientes y simultáneamente pase la saliva sin soltar la lengua. Realizarlo 2 veces. Se le pedirá al niño realizar bostezos. Realizarlo 2 veces. Luego tenemos el desarrollo de la respiración fisiológica. Para el desarrollo de la respiración fisiológica, el logopeda se ubicará junto al paciente y le indicará los ejercicios que debe realizar. Le mencionará, vamos a tratar de respirar y soplar para emitir la melodía como la F y que las farolas no se descontrolen. Inspirar por la nariz de forma corta y suave y echar el aire por la boca de forma larga y suave. Inspirar por la nariz y echar el aire por la boca soplando 3 veces suavemente. Inspirar por la nariz y echar el aire por la boca de forma continua con los dientes superiores apoyados en el labio inferior diciendo Desarrollo de la respiración en función del habla. En cuanto al desarrollo de la respiración en función del habla, el logopeda indicará los ejercicios que él tiene que ir realizando uno por uno. Respiramos mientras pronunciamos la consonante F. Nos miramos en el espejo y observamos la posición de los labios y dientes. Inspiramos aire por la nariz lentamente. Ponemos la mano abierta perpendicularmente a la barbilla para sentir el sonido de la vibración. Llevar el labio inferior hacia dentro de la boca e ir sacándolo hacia afuera, rozando con los dientes superiores hasta llegar a la posición correcta para la F. El niño emitirá un soplido y el terapeuta presionará con su índice sobre el labio inferior, haciendo que éste se coloque bajo los incisivos superiores y el paso del aire emitirá el sonido F. De igual manera tenemos ejercicios y juegos para ejercitar la voz. Para ejercitar la voz se llevará a cabo una serie de ejercicios en donde se le presentará a las tarjetas la forma en cómo debe ir realizando cada uno.
Ejercicios y juegos para ejercitar la voz. En este caso se le entregará una ficha con ritmos y otra con el trabalenguas del fonema F al niño y le pediremos leerlas. En el caso de equivocarse, el logopeda le ayudará a practicarlo hasta que salga. La rima es: el frutero tiene fresas, tiene flores y frambuesas. El trabalenguas es: Felice a Fotito, Felipe y Filí, fufaron al gato haciendo así. Uf. Luego tenemos ejercicios para el desarrollo de la atención auditiva. El logopeda presentará unas tarjetas con imágenes que empiecen con el fonema F. A su vez tendrá que ir pronunciando la palabra y el niño deberá indicar con su dedo índice qué imagen corresponde en un inicio. Se dará con una sola palabra y seguidamente con 2 o 3. Igualmente, Hola. El logopeda se sentará en el piso junto con el niño y se le vendará los ojos. Luego se le solicitará que preste mucha atención a los sonidos que serán reproducidos. En un inicio se emitirá un sonido familiar y se pedirá que intente adivinar qué sonido es ese. Comenzaremos con 2 sonidos. Por ejemplo, si tocas un silbato y luego silbas, el niño tendrá que decir: oí 2 sonidos, primero un silbato, después un silbido. Cuando el niño lo vaya logrando, aumenta poco a poco el nivel de complejidad, es decir, el número de sonidos de la secuencia. También puede utilizar sonidos previamente grabados como sonidos de animales. Continuando con el tratamiento, tenemos la repetición de sonidos paradisyuntivos. Aquí el logopeda le pedirá al paciente que de la caja de sorpresas del fonema F saque unas fichas en las cuales deberá repetir los sonidos que se presenten. Primero lo realizará el logopeda y posteriormente el niño. Señalar el fonema entre un grupo de sonidos dispuestos ante él. El logopeda presentará al niño 3 fichas con diferentes sonidos dispuestos ante él. El niño deberá señalar y pintar el fonema que dentro del grupo de los demás sonidos sea el del fonema F. Discriminar si los sonidos que dice el logopeda son iguales o distintos. Aquí el logopeda facilitará al niño una lámina de fonemas, en donde el paciente deberá decir si el sonido que se presenta con respecto al modelo señalado es igual o distinto a los demás. Si es igual, deberá alzar su mano derecha, y si es diferente, su mano izquierda. Distinguir entre varias palabras que dice el logopeda el fonema que se está trabajando. Aquí el logopeda dirá al niño una serie de palabras que se reforzará con imágenes. El paciente deberá distinguir entre todas las palabras aquellas que se encuentra el fonema F. Ejercicios para la instauración. El logopeda pedirá al niño aquí ubicarse frente a un espejo y le mencionará: ¿recuerdas a la F flautista? Necesita de nuestra ayuda para tocar bien su flauta y poder seguir ayudando a sus vecinos. Para ayudarla realizaremos estos ejercicios. Se articula colocando el labio inferior bajo el borde de los incisivos superiores y levantando ligeramente el labio superior, dejando escapar el aire entre los dientes, y el labio, la punta de la lengua, se coloca detrás de los incisivos inferiores. Aquí se realizarán ejercicios táctiles, es decir, colocar la mano en posición horizontal bajo el labio inferior, observando la salida del aire al emitir el fonema F. Primeramente la emisión la realizará el terapeuta y posteriormente el niño. Auditivo. Aquí escuchará el sonido emitido por un globo al desinflarlo presionando el orificio de salida que se produce el sonido F. Visuales. Observará la posición tipo ante el espejo. Propioceptivos. Mientras el niño sopla, presionar el labio inferior hacia adentro y percibir el sonido que se escapa. De igual manera tenemos aquí esquemas de ejercicios del fonema F. El logopeda indicará al niño una serie de esquemas con ejercicios del fonema F y le dará la instrucción: aún nos falta para ayudar a la F a tocar bien su flauta. Continuemos. Aquí se realizarán diferentes tipos de esquemas. Con el labio inferior hacia adentro de la boca, emitir soplos largos del fonema terminando en vocales acentuadas. Posteriormente se realizará un esquema de serie funcional compleja. Con el labio inferior hacia adentro de la boca, emitir soplos largos del fonema, iniciando con una vocal no acentuada y terminando en vocales acentuadas. Y finalmente una articulación aislada del fonema serial de funcional simple. Aquí con el labio inferior hacia adentro de la boca, emitir soplos largos del fonema F. Al finalizar los ejercicios se le dirá al niño: lo hemos logrado. Actividad de procesos cognitivos. Se le entregará al paciente las piezas de un rompecabezas del fonema F, en donde se debe completarlo de manera correcta. Al finalizar nos dirá qué fue lo que encontró al completarlo. Para la evaluación se tomará en cuenta analizar el desempeño de la ejecución del paciente en cada actividad, la evaluación del fonema F en la etapa de instauración y sugerencias para próximos encuentros.
Como despedida, al finalizar la sesión se pedirá al paciente que realice los siguientes ejercicios de relajación. Con música relajante se le pedirá al paciente que simbolice como si fuera una flauta y dirá firulá, firulí, firulá, firulí. Luego se realizará la imitación como si fuera un gatito desperezándose, estirando sus brazos diciendo uff. Posteriormente se le pedirá que suelte los brazos hasta conseguir la sensación de relajación, suba y baje los hombros. Gracias.